Bueno, ahí lo escucharon ustedes. Vamos a hablar de ese tema. Cristian Mancera me acompaña. Como saben, Cristian es abogado, periodista, director de la tribunacolus.com. Feliz, ¿cómo estás? Feliz Un placer año estar y aquí. gracias por Lo estar mismo en para el ti. programa. 23 de marzo, Santos habló, dijo que esa era la fecha, que estaba todo, y ahora resulta esto. ¿Qué pasa? Pues eso es algo que es previsible. La guerrilla siempre dentro de sus planes está salir a hablar en público y mandar un mensaje de incertidumbre y de inseguridad a la población colombiana sobre si sí o si no frente al proceso de paz. Lo único cierto es de que esperemos que Juan Manuel Santos tenga, digamos, los bríos y los pantalones para hacer valer la palabra. Lo único cierto es de que la guerrilla le conviene entrar finalmente a firmar este acuerdo de paz para de una vez finiquitar lo que va a ser finalmente el plebiscito que se ha venido también hablando internamente en el gobierno colombiano para, digamos, validar esos acuerdos. Entonces, vamos a ver cuáles son los supuestos escollos que la guerrilla dice que hay de parte y parte y que ojalá se logren superar. Pero lo más importante se ha venido... ¿De qué obstáculos estamos hablando? ¿Cuáles son esos Pues escollos? según la guerrilla está manifestando de que, según ellos, el gobierno colombiano todavía no ha solucionado, digamos, temas, digamos, con bandas criminales y grupos que todavía quedan remanentes de paramilitares. Entonces, frente a eso, Félix, pues obviamente hay que ser claros de que todos los jefes paramilitares están en cárceles aquí, en Estados Unidos. Muchos han retornado, pero han pagado sus penas. Entonces, yo no sé cuál es el escollo que ellos hablan. Yo creo que el escollo fundamental para mí como colombiano es que ellos cesen sus actividades criminales, que cesen la actividad del narcotráfico y que podamos realmente ver en la guerrilla un grupo que se desmovilice y no que guarde las armas como lo han querido manifestar y que de una y otra forma reparen a sus víctimas. Porque estamos hablando que el gobierno le está creando propuestas de altos impuestos a la población colombiana para financiar la supuesta paz, pero yo no veo por ningún lado que los recursos de la FARC en términos de narcotráfico, que supuestamente dicen que no tienen ni un peso, pero no se sabe dónde financian esta guerra absurda en Colombia y no van a reparar absolutamente nada con ese dinero. La reparación va a salir del bolsillo de los colombianos. Hablando de reparación, temas delicados, el tema de la reparación de las víctimas, el tema de los castigos a los responsables de crímenes atroces, ¿eso está bajo control? ¿Eso se ha discutido? ¿Esos eran los temas más complicados, más difíciles? Exacto, pero esos temas ya quedaron validados dentro de lo que quedó establecido dentro de la justicia transicional, en los acuerdos que se quedaron establecidos el año pasado entre la guerrilla y el gobierno colombiano, y la justicia que el gobierno de una u otra manera, sus tribunales especiales que van a juzgar a esos jefes guerrilleros y que de una y otra manera también van a otorgar, digamos, la impunidad de parte y parte. La impunidad para la guerrilla, para esos crímenes, para delitos atroces, pero también va a haber la impunidad, o no llamamos la impunidad, va a haber como una medida especial para los militares que han participado también en esos crímenes y masacres que han existido en el país como consecuencia del conflicto armado en Colombia. Entonces, digamos, ese tema neurálgico, que era el tema de la justicia, de una u otra manera ya ha quedado definido en este acuerdo de la justicia transicional y esos tribunales especiales, pero no hay otra manera, falta ver ya, Félix, en la práctica, una vez se firme el acuerdo, si realmente estos territorios especiales en donde la guerrilla se va a refugiar, en donde se va y finalmente a afianzar el acuerdo, si realmente van a funcionar y si realmente van a servir para reparar a las víctimas o si va a ser un proceso como el de San Vicente del Caguán, en donde se les dio territorios específicos y en donde se agarraron fue a volver eso laboratorios del crimen. La zona de distensión de San Vicente del Caguán, que fue muy, muy conflictiva y un grave error, además. Exactamente. La mesa de diálogo, estamos hablando de una hora, fecha 23 de marzo. ¿Qué sucede ahora en esa mesa de diálogo? Pues en esta mesa de diálogo ya estamos entrando, digamos, en la etapa final en donde el gobierno va a entrar a negociar tal vez los puntos más neurálgicos como son el tema de del modelo económico del país, en donde supuestamente el gobierno ha dicho que no va a negociar y no va a rendir el modelo económico ante la guerrilla, pero sí se va a buscar, digamos, entrar en una negociación de los temas neurálgicos, temas sociales, temas económicos que afectan a Colombia, no en este preciso momento, sino a largo plazo. ¿Cuáles son digamos, los beneficios que va a traer el proceso de paz y la firma de ese acuerdo a largo plazo? ¿En qué se va a beneficiar la población colombiana y cómo va esos recursos, grandes, inmensos recursos que tiene el país para la guerra, cómo se van a emplear en temas de educación, en otros temas muy importantes que a la población le va a interesar y que la guerrilla es lo que ha venido buscando, que ese modelo, esa manera de invertir los recursos cambie de acuerdo a su esquema político. De nuevo, no hay acuerdo 23 de marzo. ¿Qué pasa?
Pues en teoría la mesa de negociación pues debería levantarse y el proceso se debe terminar, pero sabemos que eso no va a suceder. El 23 de marzo, si no hay acuerdo, Félix, firmado, finalmente va a haber una extensión porque Juan Manuel Santos no va, estamos aquí en un juego de alcanzar la paz al costo que sea y Juan Manuel Santos no se va a levantar de la mesa. Mucho en juego, ¿no? Mucho exacto, y no se va a levantar de la mesa sin que haya un acuerdo firmado, porque eso ya está, para mí el acuerdo ya está más que finiquitado y no creo que se vaya a levantar de la mesa. Creo que van a haber detalles de último minuto que lo van a dilatar, pero no creo que vaya a haber un escenario en donde se vayan a levantar de la mesa, a menos que algún escenario violento, nefasto suceda en el país, que dudo que vaya a suceder en este momento. Esperemos que no ocurra. El embajador colombiano aquí en Estados Unidos habla de la posibilidad, o que él cree que va a haber un nuevo Plan Colombia. ¿Qué quiere decir esto? Frente al Plan Colombia hay que dejarle en claro a la gente, a la audiencia, es que ese Plan Colombia fue diseñado inicialmente para combatir el problema del narcotráfico en Colombia y la exportación de droga a los Estados Unidos. Álvaro Uribe llega al gobierno y cambia el esquema y se cambia desde Estados Unidos la intención cuando llegó el gobierno de George Bush, después de Bill Clinton, y se le da un esquema de que los recursos se puedan utilizar para atacar a la guerrilla en ese momento, porque antes de eso no se había podido hacer, que fue lo que generó la gran avanzada del gobierno y del Estado en contra de la guerrilla y que logró tantos éxitos durante esos 8 años del gobierno. ¿Plan Colombia fue un éxito? Pues en el sentido de lograr debilitar a la guerrilla y lograr enfrentar a esos grupos terroristas, sí, porque inicialmente esa no era, digamos, el objetivo principal del acuerdo. El acuerdo tenía como objetivo era disminuir los envíos de narcotráfico y el combatir el narcotráfico en general. Pero fue un éxito frente a debilitar a esas guerrillas marxistas y en este momento, como consecuencia de ese acuerdo, vemos a la guerrilla de la FARC y posiblemente ojalá el ELN sentados en la mesa de negociación. Pero frente al tema del combate del narcotráfico, el Plan Colombia ha sido un fracaso porque vemos que el narcotráfico sigue creciendo, no solamente en Colombia, sino en otras regiones de la región. ¿Iba ligado el Plan Colombia a la certificación de Estados Unidos o no? Dime. La certificación que hacía Estados Unidos, que le daba una calificación a ciertos países por su lucha contra el narcotráfico. ¿El Plan Colombia iba en relación a esto? No, el Plan Colombia tenía la relación no solamente de certificar esa lucha, pero no tanto de certificar, sino de apoyar directamente el Estado colombiano, porque si no recuerdas, Félix, hacia el 2000 y el 2001 teníamos un Estado fallido en Colombia. Entonces, el objetivo inicial del Plan Colombia era como afianzar esa democracia colombiana y sacarla de la oscuridad en la que la había dejado Andrés Pastrana y estos acuerdos con las FARC en esa época, y era básicamente ese el objetivo, recuperar al Estado colombiano, y ya después Álvaro Uribe lo transformó para atacar las guerrillas de izquierda, y bueno, ya hoy por hoy se está buscando es que Estados Unidos cambie esa política hacia Colombia y que los recursos del Plan Colombia se vayan a utilizar para un postconflicto, para la reparación de víctimas, para apoyar temas sociales. Pero lo que a mí me preocupa, Félix, es que estas propuestas de cambiar el Plan Colombia no pueden entrar en juego sino hasta cuando se logre también legalizar el ELN, porque entonces se legaliza la FARC, el ELN y las FARC. se debilita a las fuerzas militares y después en qué quedamos, ¿no? Claro, y ese es el nuevo Plan Colombia del que está hablando el embajador de Colombia aquí en Estados Unidos. Gracias por estar aquí en el programa con nosotros. La pausa, volvemos.